Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sea el Señor glorificado en esta mañana. Honremos con nuestras vidas, con nuestro corazón, con nuestra mente. Honremos a aquel que nos ve, que nos guarda, que nos salva constantemente. Honremos al Señor. Esta mañana, por la gracia y la misericordia de Dios, quiero predicar sobre un tema en el cual he estado enseñando durante 2 meses acá en la iglesia, los martes, y es en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Es el tema de la fe que Dios nos ha dado, la fe como virtud poderosa que transforma el ser humano de una manera que nadie más lo puede lograr. Y en esta mañana yo quiero invitarles a que vayan desde el capítulo 1, desde el verso 1 del capítulo 11. Leamos así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de los huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Añada el Señor bendición a esta maravillosa palabra. En el verso 6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa declaración creo que es el centro del pasaje completo, del capítulo completo. La fe es lo que nos capacita a nosotros para agradar a Dios. Ningún ser humano puede agradar a Dios si no tiene fe en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando la Biblia, fíjese que nosotros no tenemos que buscar, incluso hurgar mucho en saber la definición de la fe. ¿De qué es? Porque el libro de los Hebreos nos habla de la fe casi en todos sus capítulos, pero esencialmente en este nos da los ejemplos de hombres y mujeres que actuaron teniendo la fe que a nosotros se nos ha dado. Si sabemos que ningún ser humano puede agradar y por ende no puede adorar,
No le puedes servir a Dios sin la fe. Entonces, nosotros, sabiendo esto, vamos a examinar nuestras vidas y vamos a mirar si la fe que tenemos es la fe que viene de Dios y no una mera convicción intelectual. Y en esta mañana yo quiero hacer énfasis en 3 cosas básicas de la fe de la cual habla la Biblia. En primer lugar, declarar por las Escrituras que la fe tiene su origen en Dios, que es Dios el que la origina, que no viene de la tierra, no nace del ser humano, sino que nace en Dios, está hecha en los cielos. La fe no es fabricada en la civilización humana, no es el hombre el que ha inventado esto. Cuando digo a esto me refiero a la fe que poseen los creyentes en todas las épocas. Esa fe no es posible originarla en el corazón humano ni en la mente humana. Es solo concebida por Dios, nace en Él y Él la otorga a aquellas personas que Él quiere. Por tanto, vamos a hacer énfasis en ese primer aspecto, en que la fe se origina en Dios. En segundo lugar, vamos a ver que la fe, además de que se origina en Dios, Él la da independientemente de la condición social, moral o económica de la persona. No importa el origen de la persona, no importa cuál sea su condición cuando Él le da la fe. Dios no mira si el corazón de esa persona es perfecto, porque no lo hay. La fe viene allá y Dios la deposita independientemente de la persona. Y lo vamos a ver con los ejemplos también que están puestos aquí. Y en tercer lugar, quiero recalcar, como para los hermanos que estaban los martes acá, que la fe ha de perfeccionar a la persona. Tiene como propósito perfeccionar a la persona que Dios le regala, le da esa virtud. Así que veamos primero que la fe se origina en Dios. El primer punto. Nótese que la definición dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, el verso 8, que la fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. Es decir, es un regalo, es una dádiva. Si es un don de Dios, implica claramente que se ha originado en Él, así como el Espíritu Santo le es dado a los creyentes y es un don que el Señor, el Padre Celestial, le da a cada creyente. La fe es igualmente un don que viene del cielo, que desciende de lo alto. Y esta fe que desciende de lo alto nos capacita para nosotros mirar a Dios, confiar en Él, aunque no lo veamos, estar convencido que Él está ahí, aunque no lo veamos. Esta es una fuerza tan poderosa que no necesita de cosas que le estén mostrando a diario para glorificar a Dios. De hecho, por ser así, por ser un don de Dios,
nos permite ver al Señor por medio de la fe como si Él estuviese presente. Es por la fe que nosotros, cuando nos reunimos, cuando oramos, creemos que Él nos escucha y sabemos que Él nos escucha. No hay otra razón de entender el motivo de orar, de reunirnos, si no creemos que Dios nos está escuchando, si no sabemos que Él nos está escuchando. Pero ¿cómo sé que Él me escucha? ¿Cómo sé que alguien a quien no veo me está mirando, me está observando? Solo esto es posible por la fe. Por esto eso no tiene origen humano, tiene que venir del cielo. Un don de Dios, un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. ¿Qué implica eso? Implica que si es un don de Dios, la fe verdadera no se pierde. No puedes perder algo que Dios te da, algo que es para siempre. Dios crea la fe, nos la da. Y así como nos la da, hermanos, jamás esa fe es quitada. Así que cuando ustedes escuchen a alguien decir que está perdiendo la fe, entonces esa fe, o que perdió la fe, que tuvo una crisis de fe, esa fe no fue verdadera nunca. Porque la fe que Dios da, ese don que Dios da, Él no lo revoca. De hecho, para salvar a una persona, que lo hace el Señor, otorgándole primero la fe, para salvarlo, es necesario que esa persona se mantenga creyendo. Y como la salvación tampoco se pierde, ¿pero por qué no se pierde? Porque todos los elementos que Dios da no los revoca. El Señor no revoca los dones que le da a sus hijos. Si tú recibes un don para salvación, ese don no te será quitado. El Espíritu Santo nunca le es quitado al creyente. El creyente puede, por su pecaminosidad o desobediencia, contristar al Espíritu y ser entonces una persona, digamos, de poco crecimiento, de poca madurez, de poco fervor en la vida cristiana, cuando contrista al Espíritu. Pero el Espíritu nunca abandona al creyente, porque le fue dado, dice la Biblia, como arras, es decir, como avance de su salvación, para garantizarle que su salvación está segura en el Señor. Así como es dado el Espíritu Santo como un don irrevocable, así también la fe para creer en Dios es dado como un don irrevocable. Y por tanto la fe y la fe para salvación están vinculadas. Sí. El Señor te otorga la fe como instrumento, como virtud para que creas en Él y le obedezcas y que te conduzca esa perseverancia en el Señor a la salvación. Se origina, por tanto, en Dios, no es nacida de los hombres. Aquella que nace de los hombres se muere. Aquella fe que viene por tú quizás buscar algo personal para ti o humano para ti, eso muere. El Señor Jesucristo nos dijo, el cielo y la tierra pasarán. Y cuando Él dice el cielo y la tierra, es todo lo que es humano, todo lo que tiene invención humana. Eso va a pasar. Pero aquello que se origina en los cielos, como su palabra, como sus dones, eso va a permanecer para siempre. Gloria al Señor. Por tanto, glorificamos al Señor que lo que hemos recibido, la fe salvadora, sabemos que eso no se va a perder. Eso es un don irrevocable nacido en el cielo. Y Dios, en su gran misericordia para con nosotros, lo otorga a sus hijos.
modo que cuando usted diga yo tengo fe, debe entonces glorificar al Señor. Señor, gracias por darme esta fe, por sostenerla, porque sé que yo hubiese caído en el mundo, me hubiese descarriado si no fuera porque tú me diste algo que ni siquiera yo puedo perder. Porque si fuera por ti y por mí, óigame, mi hermano, no estuviéramos aquí. Si fuera por mi fuerza y la fuerza tuya, imagínate cuántas cosas, cuántas dudas, cuántas trampas te lanza el enemigo a diario. Si no fuera porque mi fe se originó en el cielo y el Señor por su gracia la depositó en mí, yo no estuviera aquí. Yo creo que cada creyente se declara impotente o debe declararse impotente delante del Señor para que Él lo llene a diario, lo renueve a diario. Y reconocer que todo lo que tiene, que lo ayuda a perseverar, ha venido de Dios. Y en especial la fe que estamos hablando en esta mañana. Por tanto, la fe no tiene un origen humano. Aquellos que hacen énfasis en que ellos son gente de fe, bueno, yo les quiero decir, tú eres un recipiente. Tú eres simplemente un vaso en el cual el Señor ha depositado algo. Por eso no te pertenece a ti. Eso es de Dios. Por tanto, glorifica a Dios si tienes fe. Y si tu fe crece cada día, glorifica a Dios. Glorifícale. Dale gracias. Nunca confía en ti mismo, porque eso que tienes es del Señor. Y Él te lo ha dado por su bondad, su gracia. Amén. En segundo lugar, nosotros vemos que el Señor da esta virtud independientemente si la persona es, digamos, un incrédulo, lógico como que era incrédulo, pero un idólatra, un hombre asesino, no importa. No importa lo que fue antes, porque todos, para que nadie se gloríe, dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. No hay ni uno solo, ni uno que haga el bien. Hermanos, el ser humano no nace, como dicen algunos por ahí, que el ser humano nace bueno. Alguien que está incluso enseñando la palabra, alguien que está impactando al mundo con sus canciones cristianas, alguien que se atreve a usar una teología prácticamente contraria a la palabra, totalmente contraria, se atreve a publicar que el hombre, el ser humano, nace bueno, que hay algo bueno en ellos. Y lo que la Biblia declara del ser humano sin Dios es que no hay nada bueno en ellos. En nosotros no hay nada bueno. Es Dios el que nos va llenando de cosas buenas que son las suyas. Va vaciándonos de aquellas cosas que son malas con las cuales nacemos y va imponiendo, va moldeándonos a nosotros con sus cosas. De modo que cuando decimos que el Señor da la fe, sin importar la condición del ser humano, es porque ningún ser humano tiene condición, no está apto para, digamos, que el Señor encuentre mérito en él y decir, sí, esta persona merece la fe, merece la fe. Déjame dársela a Jesús porque se ha portado tan bien. Viene de una familia, desde que nació ese muchachito no habla prácticamente, no le ha hecho nada malo a nadie. Déjame dársela a César. No, el Señor no mira eso.
El Señor en su soberana voluntad y gracia y bondad otorga la fe a quien Él ha querido, y para mostrar que no se trata del ser humano, que se trata de Él. Y cuando esa persona que recibe la fe y por ende la transformación que ella produce en el corazón humano, esa persona se ve transformado, cambiado, entonces comienza a glorificar a aquel que lo transformó, porque sabe que eso que ahora tiene, eso que él ahora es, no se debe a él mismo, no se debe a ninguna fuerza interior, sino a la gracia del Señor. Y entonces nosotros vemos aquí los ejemplos que la Biblia pone de esos hombres, que Dios los eligió sin importar la condición en la cual estaban. Y ahí están todos puestos allí. Paréntesis. Sobre ellos quisiera decir algo, sobre estos hombres que están en el capítulo 11, hombres y mujeres que están puestos como estandarte allí de la fe. Muchos de nosotros hemos errado en mirar a estos hombres como paladines, como héroes de la fe. De hecho, yo mismo, en el pastor Manuel Cruz y yo teníamos un programa en la radio, 2013, 2014, por ahí, y teníamos una sección que, así sin pensarlo mucho, la denominamos Héroes de la Fe. Y basado no solo acá en el capítulo 11, sino en hombres y mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento que por su fe marcaron esa generación. Y yo digo que erramos al poner ese título de Héroes de la Fe porque enfatizamos a las personas allí en lugar de enfatizar a la fuerza, a la virtud que es dada por Dios, que es la fe. Porque lo que se alaba allí en el capítulo 11 y en toda la Biblia no es al instrumento que recibe la fe, sino que lo que se alaba es a la fe, a ese don. Y yo quiero que en esta mañana la iglesia capte eso también, para que no caigamos en ese error de repetir quizás algo que muchos han enseñado, y es que estos hombres fueron como gigantes de la fe. Y en verdad, cuando usted los ve, son personas muy débiles, muy imperfectos, gente que como nosotros cometió muchísimos errores. Por eso la Biblia no alaba a estos hombres, sino que lo que está alabando es al poder de la fe. Cuán grande es la fe que aún a hombres débiles, a hombres imperfectos, con ellos, con estos hombres imperfectos, Dios puede hacer grandes hazañas. Con hombres débiles, como hizo Sansón, que con una quijada de un animal mató a cientos, miles de contrarios. Pero ¿quién? La quijada del animal, del burro. No. La fe que Dios puso en él para creer que ese era un arma suficientemente poderosa para él luchar, que no necesitaba una espada, que no necesitaba compañía, ¿verdad?, de un gran ejército, sino que él solo iba a poder hacer frente a eso. Quizás el mismo principio que Dios le dijo a Gedeón, que no iba a pelear con una gran multitud,
sino con unos cuantos hombres. ¿Cuál es el énfasis que se marca allí? El poder de la fe, de esa fe que Dios deposita en cada persona, que ahora, por capacitarlo, ahora cree en Dios y le sirve. La condición de esas personas, por tanto, es una condición inmerecedora de lo que Dios le da. Y ahí comienza con Noé, sigue con Abraham. Quizás los temas más resaltantes en la Biblia son el caso de, aunque todos tienen el mismo principio, pero son el caso de Abraham y Moisés. Quizás mencionaré también el caso de Rahab para mostrar que estas personas no tenían una condición de mérito alguno para recibir este don. El caso de Abraham, llamado padre de la fe por la iglesia incluso, el gran padre Abraham. ¿Y quién era Abraham para recibir este don? Abraham era un hombre totalmente apartado de Dios, un hombre nacido, criado en un ambiente de idolatría. Abraham vivió en tinieblas, posiblemente él mismo adorador de ídolos. Y en esa condición, no antes, estando en tinieblas, estando entre los ídolos, el Señor le otorga la fe, le manda la fe, y esa fe lo hace despertar, lo hace ver que esos ídolos y que ese ambiente que él estaba viviendo no era el verdadero, que eso era un ambiente falso. Y la fe que trae luz, la fe que alumbra nuestros ojos, la fe que nos pone en la dirección correcta, esa fe alumbró a Abraham. Y Abraham oyó la voz del Dios verdadero estando en tinieblas y le creyó. Pero ¿de quién es el mérito de que Abraham creyera? El mérito no es de Abraham, el mérito es de Dios. Pero que Abraham creyó, dirán algunos. Dios le dio la fe, pero que Abraham respondió en fe. Pero ahí es que nos perdemos. Nos perdemos de manera a veces intencional, para tratar de buscar algún motivo de justificarnos y de buscar gloria para nosotros. No, nos perdemos ahí. ¿Sabe por qué? Porque la fe no es dada como algo para que tú respondas. Es que la fe te capacita para responder. Es que es por la fe que tú puedes creer. Es que es una respuesta esperable de que tú creas, porque es que la fe no hace otra cosa sino capacitarte para eso. Dios no deposita la fe para que entonces tú, digamos, las comiences a entender, a racionalizar. No, esto no se trata de eso. Tú puedes crecer en la fe. Sí, crecer en el conocimiento de Dios. Pero cuando Dios te da la fe, es para que creas. Por tanto, la respuesta que dicen algunos, no, pero tú tienes que responder. Pero claro que va a responder. Claro que va a responder, porque es que la fe misma te conduce a eso, porque la fe misma abre tu entendimiento. Ella en sí misma tiene todos los ingredientes para hacerte cambiar. Imagínate, por ejemplo, alguien que está postrado
en una cama. Digamos alguien que sufre de diabetes y que tiene un bajón, que está postrado, le dio un bajón de su azúcar. Cuando a esa persona le inyectan la insulina, aquellos que saben de eso, se sobreentiende que ¿cuál es el propósito de la insulina? Bueno, es precisamente subir sus niveles. ¿Qué es lo que va a hacer el organismo? El organismo de manera automática si no está muerto, o si no está en un estado de que ya el cuerpo no responde. Pero si está todavía en que su organismo funciona y responde a los estímulos, las hormonas, cuando le inyectan eso va a subir, se va a levantar. Y así con cualquier tipo de enfermedad que tenga, se sobreentiende que la medicina que se le da es para que la persona, su cuerpo, reaccione con esto. No es que, pero tiene que reaccionar. Sí, pero que esto está capacitado para hacer que él reaccione. Quizás el ejemplo, ustedes lo entiendan bien, lo que estoy diciendo es que en esa dádiva, en ese paquete que la fe está incluida, ahí va todo lo necesario para que tú respondas. Abraham responde estando en tinieblas. Ahí no se muestra ninguna virtud por parte de Abraham. No, hermanos. Aquí Abraham no puede jamás decir, pero sí, Dios me llamó estando en tinieblas, pero yo tuve que responder. La visión que Dios muestra en las Santas Escrituras es que cuando Él te da la fe, Él la acompaña de todos los ingredientes que son necesarios para que tú respondas. La gloria siempre será de Él, en todo. El tributo es de Él. Abraham pudo reaccionar porque la fe es dada a los seres humanos. La fe no es dada a los animales. La fe es dada a los seres humanos que pueden entender, que pueden pensar, de modo que pueden observar lo que está pasando, que pueden oír, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, cuando Dios deposita esa fe al ser humano, el ser humano la recibe y lógicamente que va a responder, porque está capacitado para entender el lenguaje del Señor, para comprender a Dios. Sí, está. Por eso Dios no se ve en las Escrituras que Dios deposita su fe sobre otra cosa, o sea, que no sea el ser humano. El ser humano es el único recipiente de la fe de Dios. Abraham responde, y mire de qué manera responde, mis amados. Responde de una manera que acciona sin saber y sin ver a Dios, sin saber a dónde va y sin ver quién fue que le estaba llamando. Un hombre acostumbrado a ver ídolos, a creer quizás por lo que veía. Ahora este hombre cree algo que no ve y sale hacia un lugar que ese que no ve le está diciendo que vaya, pero que no sabe a dónde es. Todo eso solo puede darse por la fe que Dios deposita en una persona. Y cómo esto es galardonado por Dios. Esta es la fe que Dios alaba, que Dios reconoce, que Dios autentica, que Dios aprueba.
Fíjese que en muchos de estos ejemplos se dice que Dios da testimonio de su fe. Lo que está diciendo es que Dios aprueba que ese tipo de fe es la que Él le ha otorgado, que viene de Él. Es como decir, sí, Él tuvo la fe que yo doy a quienes quiero. Y actuó de esa manera que ante los ojos humanos parece irracional. Sí, pero esa es la fe que yo doy, que no es entendible a la mente humana, pero aquellos que la reciben saben que viene de mí. Como yo dije al principio, todo creyente está convencido de que si fuera por su fuerza, por su valentía, todo creyente sabe que no estuviera en la posición que hoy está, sirviéndole al Señor. Eso es el testimonio que Dios mismo da a nuestras almas, de que si estamos aquí es porque nos ha sostenido. Amén, gloria a Cristo. Abraham es ejemplo entonces de que Dios da la fe a cada uno que Él quiere, sin importar la condición. Abraham idólatra. Y eso nos trae a la memoria nuestras personas, nosotros mismos. ¿En qué condición estábamos nosotros cuando llegamos al Señor? Estábamos rebeldes. Todos nosotros. Así que esto ocurre y es maravilloso porque uno comienza a pensar y decir, wow, Señor, ¿con qué podré pagarte lo que has hecho? ¿Cómo? Nosotros no tenemos con qué pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque en mi condición Dios me salvó. Y me otorga la fe a diario para seguir. Fíjese que nosotros crecemos en fe. Y cada día Él nos aumenta, nos fortalece, nos consuela. Para que nos mantengamos en fe, creyendo en Él. Como se dice de estos hombres que no recibieron lo prometido, pero los saludaron y vivieron sus vidas confesando que aquel a quien no habían visto era el Dios verdadero, que estaban dispuestos a entregar sus vidas si era necesario por seguir creyendo en aquel que le prometió algo que no recibieron. Pero aunque no lo recibieron, ellos creían y estaban convencidos de que algo mejor les esperaba, que los que pudieran estar equivocados eran ellos, pero no el que prometió, que aunque no recibieron al Mesías en su tiempo, no importa, algo mejor o por alguna razón no llegó el Mesías en mi tiempo. Yo voy a confesar que Él es fiel, voy a saludar el premio que me está aguardado, me está esperando, porque fiel es el que me prometió una ciudad, un lugar para vivir, una redención. Eso es fe, que se da en seres humanos imperfectos. El caso rápidamente, y solamente voy a tocar esto porque el principio es el mismo. Es decir, Dios escoja a estas personas de diferentes ambientes, sin mérito alguno, para otorgarle la fe. Ahí está el caso de Rahab, y mire qué se dice de ella. Por la fe, Rahab, y se menciona con su profesión, la ramera. Rahab, la ramera. El autor hace este énfasis, que esta mujer, siendo una prostituta, una mujer que vendía su cuerpo para vivir, esa mujer, Dios, el Santo de Santos,
el Creador, el Salvador. Dios miró a esta mujer en su condición y le dio la fe para que creyera en Él. Para que, dirían algunos de nuestra época, como lo dijeron los fariseos cuando el Señor se acercaba a las mujeres así, dirían algunos, pero ven acá, como le dijeron al Señor, ¿será que el Señor no sabe que ella es ramera? ¿Y cómo que el Señor se está juntando con él? ¿Y cómo es posible? ¿Se acuerdan de esa? El Señor, los discípulos y mucha gente ahí estaba casi dudando del Señor. Pero ven acá, pero ¿será que Él no sabrá que esta mujer es una prostituta, una ramera? Aquí hay algo raro, que el santo, que el puro, que el perfecto se esté acercando a una mujer así. No, esto no está bien, esto no está bien. Hay que advertirle al Señor que tenga cuidado con ese tipo de amigos, de amigas, de gente que se está acercando a Él. No saben, no miran lo que es el Señor. Que el Señor es el que elige, el que llama, independientemente de la condición de la persona. Y Rahab es un gran ejemplo. Rahab, mujer prostituta, y no dije que era una ex prostituta, porque muchos quizá para acomodar su doctrina pudieron decir, bueno, porque posiblemente ya Rahab había abandonado su profesión y por eso fue que el Señor la escogió. No había abandonado nada, ella estaba en pleno ejercicio de su profesión. Era una ramera, no ex ramera. Y en esa condición, el Señor le dice a Rahab, ven, toma la fe que nace en el cielo para que tú creas en mí. Y Rahab es transformada. Rahab ya no comienza a mirar que ella vive de eso y que su estabilidad ahora se va a complicar porque va a haber una guerra. Ella está propiciando la destrucción de su propia ciudad. Ella está propiciando con la acción que va a hacer que a Jericó la destruyan y por tanto el modo de vida que ella tiene se va a destruir. Ya ella no va a poder seguir en este estilo de prostitución, de ganándose la vida de eso, que de eso vivía. Ella no comienza a hacer esa dinámica de pensamiento, de que ella iba a ser afectada por eso. No, la fe que Dios da ahora la capacita para pensar en una dirección diferente. Y no pensar en ella, pensar en lo que Dios ahora le está mostrando. Salva a estos hombres, ayuda a estos hombres, son míos estos hombres, son enviados míos. El Señor puede utilizar, como le dije a los hermanos, cualquier otro hombre, un hombre en lugar de una mujer, y un hombre quizás que tuviera mejor testimonio, mejor conducta de acuerdo a los hombres. Pero no, el Señor elige una mujer y una ramera. Tú eres, en tu debilidad como mujer, en tu quizás debilidad moral como muchos te presentan, tú eres mi instrumento. Un instrumento en la mano de Dios, no importa la condición de donde venga, no importa. A partir de ahí el Todopoderoso ha de transformarla. Y Rahab es un ejemplo de eso. Dios utiliza a esta mujer para salvar al pueblo, para que a partir de ahí, el pueblo de Dios conquiste. Los muros de Jericó caen
como se dice más adelante, sin la fuerza, sin intervención del ejército de Josué, cae por el poder de la fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó, dice el propio relato bíblico de este capítulo. Pero Rahab es el ejemplo allí, una mujer de no dudosa profesión, sino de una clara profesión inmoral, pero Dios la eligió y fíjese qué papel luego jugó. Viene a ser la mujer de donde en linaje directo vendría el Mesías, nuestro Señor. Que el Señor vino de un linaje de una mujer así mismo. Nuestro Redentor, nuestro Rey, el que está ahora en los cielos coronado de gloria y de majestad, a que le servimos, Él vino de ahí. Dios mostró su gracia y la sigue mostrando a gente que no, a los ojos de los otros, no merece nada. No merece que el Señor fije sus ojos en ella y en él. Por eso tengamos cuidado en juzgar. Tengamos cuidado en mirar con malos ojos a alguien. No lo hagamos. Porque Dios tiene su plan para cada persona. Y Él sabe a quién ha de llamar, a quién ha de elegir. Él lo hace. Imagínense que si alguien le hubiese dicho, pues, por ejemplo, el Señor le hubiese dicho a Josué, Josué, ve a Jericó y elige a alguien, dile a los espías que elijan a alguien para que haga este trabajo. Yo creo que Rahab no iba a entrar como candidata. Ahí no. Rahab, pero tú te estás poniendo, ¿cómo va a ser? Rahab no entraría jamás en la lista humana. Como nosotros tampoco, ninguno de nosotros entraría al reino de los cielos si fuera por el dedo humano. Porque lo primero que hacen los seres humanos es sacarte a la luz tus errores, lo del pasado. Mírala predicando, mírala predicando. O sea, siempre van a tener un dedo acusador hacia nosotros. Nosotros nunca entraríamos al reino de los cielos si fuera por elección humana. Y yo digo, gloria al Señor, que quien me salvó, quien me salva, quien me guarda cada día, no es ningún hombre, no es nadie en esta tierra, es Dios. Por eso yo trabajo, predico, enseño la palabra, no esperando nada de los seres humanos, y amo a todos mis hermanos, amo a la iglesia como un don maravilloso. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo trabajaré cada día de mi vida en servirles a ustedes por gratitud a aquel que me llama, que me llamó, que me ha mostrado su gracia tan especial sobre mi vida. Y yo creo que ustedes, cada uno, debe seguir haciéndolo, trabajar no por una aprobación humana, no porque alguien les reconozca o no algo. No, hermano, hacedlo siempre por gratitud a aquel que me salvó. Ya es suficiente con que Él me haya salvado y constantemente me esté mostrando su favor. Rahab tuvo mucho más de lo que esperó. Jamás Rahab esperó lo que Dios le concedió. Esperemos en el Señor, porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros cada día. Démosle gracias, porque estos son ejemplos para nosotros, hermanos. La fe que se nos ha dado es una fe tan grande que solo necesitamos esperar en Él pacientemente. Tercer punto y termino. La fe capacita. La fe perfecciona. La fe transforma a estos hombres.
Lo transformó y nos transforma a nosotros. Está muy vinculado a lo que ya acabo de decir. No es dada a hombres perfectos ni mujeres, sino que Dios lo capacita para hacer el bien. Y eso está contemplado en el verso 40, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y la palabra perfección aquí es claramente ya cuando se cumple el ciclo de la salvación. Es decir, nosotros fuimos salvos antes de la fundación del mundo. Estamos siendo salvos ahora en el presente, pero nuestra salvación estará plena cuando el Señor venga. Y lo que la palabra está diciendo aquí es que por la fe, todo hombre del pasado esperó esta perfección que de manera plena Dios ha prometido. Y el autor de los Hebreos dice, el Señor no le dio la perfección a ellos que viene por Jesucristo, porque el Señor sabía que nosotros debíamos entrar allí. Entonces ellos no podían ser perfeccionados sin nosotros. Es decir, porque entonces nosotros nos hubiésemos quedado fuera. La fe perfecciona, la fe capacita al ser humano para responder a Dios. Esa es la primera, digamos, el primer paso, la primera reacción que se produce en el ser humano del efecto de la fe es que tiene una capacidad ahora para ver lo que Dios quiere mostrarle, para entender el lenguaje de Dios, para saber esperar a Dios, para actuar aunque no vea las cosas en dirección a lo que Dios le está diciendo. La fe capacita a ese ser humano para ser paciente, para servir a Dios, para obedecer a Dios. Es lo único que capacita al hombre para adorar a Dios, es la fe que Dios da. Estos hombres actuaron. Y fíjese, ¿cómo actuaron? Por ejemplo, se habla de Sansón, Gedeón, Jefté, David, Samuel, aparte de la lista que vimos en los primeros, o que se ve en los primeros versículos. ¿Cómo actuaron? La Biblia dice, conquistaron reinos, taparon bocas de leones, pusieron a ejércitos en fuga. Es decir, grandes hazañas hicieron estos hombres. ¿Y cómo lo hicieron? Fueron capacitados por Dios para actuar de una manera que nunca hubiesen podido actuar sin la fe. Dios los preparó. Y nótese que la fe, el énfasis no está ahora en ellos, como decía yo el martes, no está en ellos ni tampoco está en la hazaña. Eso se menciona el nombre de la persona y se menciona la hazaña que logró. Por ejemplo, Jefté, Gedeón, Sansón, las hazañas que lograron. El énfasis no está en la hazaña, sino a la razón, a la espada que llevó a este hombre a lograr aquello. ¿Cuál fue la espada? La fe. Es para resaltar el poder transformador de la fe en una persona.
Es para que entendamos que, como dijo el Señor, aunque tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le podría decir a ese monte, ve y trasládate al mar. Él, lo que se alaba aquí es la fe, y qué maravilla que sea así, porque creer que una persona que murió hace 3000 años, cuyas moléculas, cuyas cenizas ya se esparcieron, creer que esa persona se va a reconstituir de nuevo en el mismo ser, pero ahora transformado, creer eso es algo muy grande. Creer que una persona que fue incendiada, murió por fuego, la cremaron, creer que esa persona va a ser reconstituida con todos sus órganos, pero ahora perfeccionados, creer eso es algo muy grande. Por eso no se hace énfasis aquí en el hombre, ni en la hazaña que se logra, sino en el poder de la fe. Si la fe fue poderosa para usar un hombre tan ambivalente como Sansón, y en cierto caso como Gedeón, si la fe fue tan poderosa que no tuvo como óbice, como obstáculo, que Gedeón se pusiera a dudar o que Sansón fuera un hombre mujeriego, si la fe fue tan poderosa que aún en hombres y mujeres imperfectos, o que Rahab fuera una ramera, si fue tan poderosa para hacer estas grandes hazañas, ¿cuánto más será posible, seguro, ciertísimo, que aquel que empeñó su palabra, que es Dios, que ha dicho que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá? ¿Cómo no creer que Dios ha de levantar a cada persona? No importa todos los milenios que hayan pasado, ¿cómo no creerlo? La fe, amados hermanos, que Dios da, no la que se origina en el hombre, esa fe que Dios da, levantará a cada persona, por haber nosotros creído en el Señor, porque nos dio la capacidad para hacerlo. Ténganlo por ciertísimo que cada creyente verá el rostro de Dios. No hay duda de eso. Y eso consuela el alma. Eso hace que nosotros venzamos cualquier obstáculo en este mundo, cualquier aflicción, cualquier prueba, cualquier tentación. La fe supera cualquier cosa que nosotros, con la que luchamos a diario. La fe en el Señor, la confianza en Dios, porque no se trata de algo mío, se trata de yo depositar, y eso es la fe, depositar mi confianza en Dios. Decir, Señor, tú que me llamaste de las tinieblas, yo no sé qué tú harás, oh Dios, en mi situación particular, pero yo sé que si tú me llamaste y tú me has mantenido y me has sostenido, Señor, yo sé y voy a esperar en ti porque tú tienes grandes planes conmigo. Ya me salvaste. ¿Qué más podría yo esperar? Y esto nos debe a nosotros llevar a, no importa cuál sea la circunstancia que estás viviendo tú hoy, en este día, yo te digo, hermano, descansa en el Señor, espera en Él. Todos estos hombres esperaron en Dios sin haber recibido lo prometido. Vivieron sus vidas muy angustiados. Ahí está el ejemplo. Dice que ellos fueron aserrados, angustiados, se metieron en las cuevas, fueron perseguidos, aborrecidos, y aún así no recibieron lo prometido. ¿Qué caracteriza a estos hombres? Bueno, que ellos estaban contentos, aún viviendo en situaciones adversas. Ellos
estaban contentos porque su confianza, su fe estaba en Dios. Hermano, y cuando tu fe está en Dios, no importa lo que esté pasando aquí abajo. Si no recibes hasta ahora, espera. Si recibes, da gracias. Recibe cualquier cosa, por cualquier cosa que da gracias. Dios tiene control de tu vida, de la mía. Confiemos en Dios, porque una de las cosas, y tengo que terminar con este pasaje, con este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros comenzamos a perder la fe en el Señor, y esto es perder la confianza, porque eso es claro, perder la confianza, dudar de Él, ahí comienzan los problemas nuestros. Comenzamos a meternos en fango, comenzamos a menguar, comienza Satanás a zarandearnos. No permitamos esto. La fe que Dios nos ha dado es tan poderosa que debe llevarnos a adorarle, a agradecerle en cada instante. Yo te invito en esta mañana a que tú y yo agradezcamos al Señor por este día al cual Él nos ha permitido ver, pero porque estamos en Él igualmente, en sus caminos, porque Él nos ha sostenido y traído hasta aquí. Te pido, como mi hermana, como mi hermano, espera en el Señor pacientemente. La vida pasa rápido. Posiblemente nosotros no veamos la venida del Señor, pero no importa. Estos hombres tampoco vieron la venida del Señor, pero ellos estaban alegres, saludando el premio que vendría. Si vemos la venida del Señor, bendito sea su nombre. Tenemos que vivir como si la venida del Señor fuera hoy, pero también como si pudiera todavía esperar 20, 30 o 40 años. Al creyente no se pone ansioso por esa situación, porque ya sabe que está en el reino, está viviendo ese reino que viene, como predicaba. Está seguro, su posición está segura en el Señor. Vivamos con esa expectativa. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y si es la voluntad del Señor, el martes iniciamos el capítulo 12. Entramos al capítulo 12 del libro de los Hebreos. Y yo invito a los hermanos que no están viniendo, que por favor estén con nosotros también, disfrutando de estas enseñanzas que Dios nos da. Que Dios le guarde, le bendiga y salude en el amor de Cristo Jesús.